Buenos días, transmitiendo en vivo de San Juan del Cesar, Guajira. Este es el noticiero Penley. Mi nombre es Jaime Bermúdez y seré el periodista que les informaré inicialmente en la mañana del día de hoy. Los pondré al tanto de las generalidades de la culpabilidad y el delito preteritencional. Inicialmente les tendré las generalidades de la culpabilidad. La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable. Es una relación de causalidad ética y psicológica entre un sujeto y su conducta. Elemento de la culpabilidad. Para aquella culpabilidad tiene que presentarse los siguientes presupuestos o elementos de la culpabilidad: la imputabilidad, el dolo o culpa y forma de culpabilidad, y la exigibilidad de una conducta adecuada a la prohibición o imperatividad de la norma, y no por faltar alguno de estos presupuestos no actúa culpablemente el autor. En consecuencia, este exento de responsabilidad criminal. La imputabilidad es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa comprensión. Significa atribuir a alguien las consecuencias de sus obras, para el cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad, es decir, enfermedad mental, grave perturbación de la consecuencia y ser menor de edad, tener 16 años. Imputabilidad, estado de incapacidad para conocer el deber ordenado por la norma y la ineptitud de actuar por cuenta propia con el arreglo a su mandato. El delito preteritencional o ultraintencional. Delito preteritencional es aquella en que se desea cometer un delito pero resulta algo más grave. Por ejemplo, cuando solo lo quiere lesionar pero lo mata. La sanción sigue. La teoría de la responsabilidad objetiva, o sea, son calificados por el resultado, por el evento ocurrido que no estaba en la intención de la gente. Se presenta cuando el autor quiere el resultado pero su acción hace aparecer el resultado no querido. Desde Chiriguaná, Cesar, nos continuará y nos explicará el dolo y culpa nuestra compañera Raiza Jiménez. Cuéntanos, Raiza. Tengas excelente día. Coméntale a los televidentes. Muchas gracias, Jaime. Y ahora en otras noticias, cuando hablamos en el derecho penal sobre la modalidad de la conducta, nos encontramos con que esta puede ser de tres tipos: dolosa, culposa y preterintencional. Hoy les venimos a hablar sobre el dolo y la culpa. El dolo es actuar con voluntad en contra de las normas, sabiendo que lo que se está haciendo está mal y aún así querer realizarlo. Tenemos que diferenciar los delitos dolosos de los delitos imprudentes, y la diferencia es muy clara. Los delitos dolosos son aquellos que se hacen con queriendo cometer el delito, mientras que los delitos imprudentes son aquellos que se hacen sin la voluntad del sujeto activo. Cuando se presentan casos donde hay dolo, tienen que existir dos elementos fundamentales. El primer elemento es el elemento cognoscitivo, que como su nombre lo indica hace referencia al conocimiento. La persona tiene que tener conocimiento de lo que va a realizar. Y el segundo elemento, el elemento volitivo, que también como su nombre lo indica hace referencia a la voluntad. La persona tiene que actuar con voluntad para cometer la acción. Ahora pasamos a la culpa. La culpa está contemplada en el artículo 23 del Código Penal colombiano y dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debe haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Debemos definir un elemento fundamental que es el deber objetivo de cuidado. Este es una exigencia al ciudadano promedio de que debe tener cuidado al momento de realizar un conducta que puede poner en peligro los bienes jurídicos. Ciencia es la omisión o diligencia o cuidado contrario al deber de atención que tienen que presentar las personas en relación a las normas sociales de convivencia. Por ejemplo, actúa con negligencia quien deja un arma cargada en un lugar donde hay niños. El segundo elemento generador de la culpa es la imprudencia. La imprudencia es actuar con precipitación, sin ligereza, sin cálculo. Por ejemplo, actúa con imprudencia quien conduce un vehículo con exceso de velocidad. Y por último tenemos la impericia. La impericia es la falta o insuficiencia de conocimiento sobre alguna actividad, arte u profesión. Por ejemplo, actúa con imprudencia quien conduce un vehículo sin tomar clases o tener licencia. También aquellos llamados cirujanos estéticos que hacen cirugías estéticas, valga la redundancia, y lo que son cosmetólogos. ¿Qué clases de culpas existen? Dentro de la definición que nos brinda el Código Penal,
se desprenden dos clases de culpa. La primera, debió haberlo previsto por ser previsible, es decir, culpa sin representación. En esta clase de culpa la persona no quiere o no representa la consecuencia típica de su conducta, habiéndolo podido prever porque era previsible. Y la segunda, habiéndolo previsto, confía en poder evitarlo. Culpa con representación. El sujeto activo se representa la posibilidad de resultado típico de su conducta, pero confía en poder evitarlo. Mi nombre es Raiza Jiménez, muchas gracias por escucharme. Ahora en otras noticias las dejo con mi compañera y reportera Marta Ligia desde Cúcuta, norte de Santander. Muchas gracias, Raiza. Y en otras noticias vamos a hablar de la culpabilidad como un principio, también llamado un límite al ius puniendi o la facultad del Estado de sancionar, en dos aspectos principales. El primero, que no se puede sancionar sin culpabilidad. Esto es, que se debe analizar el elemento subjetivo o psicológico del delito, es decir, si el sujeto tenía la intención, si conocía la ilicitud de su conducta, si tenía la capacidad de comprender y de determinarse de acuerdo a esta comprensión. Todo esto para garantizar la existencia de la culpabilidad y poder sancionar o no al sujeto, derogando el concepto de responsabilidad objetiva muy aplicado en el derecho penal anteriormente, que era responsabilizar al sujeto por el resultado de su conducta, sin tener en cuenta si éste quiso o no la realización de esta. Y el segundo aspecto tiene que ver con el grado de culpabilidad y la sanción aplicable. Es decir, que no se puede ser igual la sanción para quien realizó una conducta típica con dolo que aquel que realizó una conducta típica pero con culpa. Conceptos que nos explicó muy bien anteriormente la compañera y reportera Raiza Jiménez. ¿Cuándo se puede transgredir este principio? Cuando se fundamenta una pena por el mero resultado, cuando se excluyen los casos de error de prohibición o se excluyen los casos de error de tipo, o cuando se imponen responsabilidades penales por el hecho que cometió otra persona. Desde la ciudad de Cúcuta les habló Marta Ligia Rangel Ferrer y los dejo con mi compañero Daniel García. Muchas gracias, compañero Daniel, por su intervención en el reportaje del día de hoy. Les hablaré a continuación de un tema muy importante en el derecho, como lo es el error de prohibición. Está de más decir que el error de prohibición se analiza solamente en la antijuridicidad. Se puede decir que este se produce en la representación que hace el autor de la acción sobre la ilicitud de la conducta. Una explicación más clara sobre el tema es cuando la persona cree que lo que está haciendo no es delito. Existen dos tipos de error de prohibición. Está el error de prohibición directo y el error de prohibición indirecto. El error de prohibición directo es aquel por el cual el sujeto desconoce la prohibición y actúa creyendo que el comportamiento es conforme al derecho. Un ejemplo breve sobre este tipo de error de prohibición es cuando el indígena consume cocaína, cree que está bien, por lo que en su cultura es algo normal y aceptable, pero en otros países, por ejemplo España, esto es algo que no es aceptable. Está el error de prohibición indirecto. En este tipo de error de prohibición, el sujeto actúa con un error sobre la existencia, límites o los presupuestos fácticos de una causa de justificación. Este sabe que la conducta está prohibida en nuestro ordenamiento, pero piensa que por las circunstancias en las que se encuentra puede realizarlas. Un ejemplo claro de este tipo de error de prohibición es cuando la persona se encuentra en la comunidad de su casa y llega un delincuente a atentar contra su vida y contra la de su familia. Este se ve en la obligación de defenderse a sí mismo y a su familia, a llegar hasta el punto en el que debe acabar con la vida del delincuente para su seguridad y la de su hogar. Mi nombre es Kelly Mendoza, muchas gracias por escuchar este reportaje en el cual se habló sobre las generalidades de la culpabilidad, el principio nulla poena sine culpa y el error de prohibición. Gracias por su atención.